Dios te susurra hoy con una voz que no irrumpe con ruido, sino que se desliza suavemente hasta lo más profundo de tu alma. Prepárate, porque esta noche no es una noche común, no es una más en la secuencia repetitiva de tus días, sino un punto de inflexión invisible donde lo eterno comienza a tocar lo temporal y donde aquello que parecía estancado empieza a moverse en dimensiones que tus ojos todavía no pueden percibir. Y si por alguna razón llegaste hasta este mensaje, no fue casualidad. No fue un simple desplazamiento del algoritmo, ni un momento sin importancia. Fue una cita silenciosa con Dios en el instante exacto en que tu corazón más necesitaba ser alcanzado por una palabra que no solo informa, sino que transforma. Porque quizás has estado caminando en un terreno donde nadie logra entender completamente lo que llevas dentro, donde has aprendido a sonreír frente a los demás, mientras por dentro cargas pensamientos, preguntas y silencios que no has podido compartir. Pero hay momentos en la historia de cada alma en los que Dios decide interrumpir ese silencio, no con muchas explicaciones, sino con una sola verdad, capaz de sostenerte cuando todo lo demás parece incierto. Y esta noche puede ser precisamente ese momento donde el cielo toca tu historia con una intención clara. Recordarte que el proceso que estás viviendo no es abandono, es preparación, porque hay algo que el corazón humano tarda en comprender, pero que se revela con claridad en los caminos de Dios. Y es que cuando todo parece detenido, cuando las respuestas no llegan en el tiempo que esperabas, cuando el alma comienza a sentirse cansada de esperar, no siempre significa que nada está ocurriendo. Muchas veces significa que lo más importante está ocurriendo fuera de tu vista. En ese espacio invisible donde Dios ordena piezas, alinea circunstancias, mueve voluntades, prepara encuentros, abre caminos que aún no existen en tu realidad visible. Y es en ese punto donde el corazón se enfrenta a su mayor desafío: seguir creyendo sin evidencia inmediata, sostener la fe cuando las emociones fluctúan, permanecer firme cuando todo parece invitarte a rendirte lentamente. Tal vez hoy te encuentras exactamente ahí, en ese lugar donde una parte de ti todavía cree, pero otra parte empieza a sentirse agotada, cansada de esperar respuestas, cansada de orar por lo mismo, cansada de mirar a tu alrededor y sentir que todo sigue igual. Y aunque continúas con tu rutina, cumples con tus responsabilidades y mantienes una apariencia de estabilidad, cuando llega la noche y el ruido desaparece, tu alma vuelve a encontrarse cara a cara con ese peso interno que no se ha ido, con esas preguntas que siguen abiertas, con esa sensación de que algo debería cambiar, pero aún no lo hace. Y es en ese silencio donde muchas veces surgen las dudas más profundas. ¿Dios realmente está escuchando? ¿Mis oraciones llegaron? ¿Esto algún día será diferente? Pero escucha esto con atención, no como una frase motivacional pasajera, sino como una verdad espiritual que puede reconfigurar tu manera de interpretar lo que estás viviendo. El silencio de Dios nunca ha sido sinónimo de ausencia. Al contrario, muchas veces es el escenario donde su obra es más profunda, porque mientras tú observas lo visible, Dios está trabajando en lo invisible. Mientras tú mides el tiempo en días, semanas o meses, Dios está operando en dimensiones donde cada detalle se conecta con un propósito mayor. Y por eso existen temporadas donde aparentemente nada ocurre, pero en realidad todo se está preparando. Y quizás tu historia está justo en ese punto, en ese capítulo donde aún no se ve el desenlace, donde el camino parece incierto y donde el corazón necesita recordar algo esencial. Dios no abandona las historias que Él mismo comenzó, lo que significa que tu proceso no es un error, tu espera no es ignorada y tu dolor no ha pasado desapercibido en el cielo, porque cada lágrima que has derramado, cada oración que has susurrado incluso sin palabras, cada momento en el que sentiste que tus fuerzas se debilitaban, pero aún así decidiste seguir adelante, todo eso ha sido visto, todo eso ha sido escuchado, y todo eso forma parte de una obra que todavía no ha terminado. Hay una dinámica espiritual que muchas personas descubren solo después de atravesar procesos largos, y es que Dios no cambia primero las circunstancias, muchas veces transforma primero el corazón, porque un corazón transformado puede sostener aquello que antes lo habría destruido.
puede caminar caminos que antes le parecían imposibles, puede reconocer la voz de Dios incluso cuando no hay señales evidentes. Y por eso lo que hoy parece demora puede ser en realidad una formación interna necesaria para lo que está por venir. Existen momentos en la Biblia donde todo parecía perdido hasta que Dios intervino de una manera inesperada, como aquella noche en la que una simple falta de sueño en un rey cambió el destino de todo un pueblo, o aquella otra noche en la que cadenas, muros y prisiones no pudieron contener el poder de Dios, cuando dos hombres decidieron orar y adorar en medio de su oscuridad. Y estas historias no están escritas solo para inspirar, están reveladas para mostrarte un patrón. Antes de cada gran cambio hubo una noche de silencio, de incertidumbre, de aparente inmovilidad, pero esa misma noche terminó siendo el punto de inicio de algo completamente nuevo. Y tal vez la noche que estás viviendo ahora no es el final de tu historia. Tal vez es el comienzo de algo que aún no puedes ver, pero que ya ha comenzado a moverse, porque hay milagros que empiezan antes de que se noten, respuestas que se preparan antes de manifestarse, cambios que se gestan en lo invisible antes de aparecer en lo visible, y esta noche podría ser una de esas noches donde algo empieza a alinearse a tu favor sin que todavía tengas evidencia tangible. Por eso, en lugar de luchar contra el proceso, hoy se te invita a algo más profundo. Aprender a descansar en medio de él, no como resignación, sino como confianza, entendiendo que no fuiste creado para cargar el peso de todo el futuro, que hay cosas que no te corresponde controlar y que cuando intentas hacerlo, la ansiedad ocupa el lugar donde debería habitar la paz. Pero cuando decides soltar, cuando decides decir, Dios, no entiendo todo, pero elijo confiar, algo comienza a cambiar dentro de ti. La presión disminuye, la mente se aquieta y el corazón vuelve a respirar. Quizás lo que más necesita tu alma en este momento no es una respuesta inmediata, sino restauración, porque el cansancio que llevas no es solo físico, es emocional, es mental, es espiritual, es el resultado de haber sostenido demasiado durante demasiado tiempo, pero hay algo profundamente esperanzador. Dios no ignora ese cansancio. Él se acerca a los quebrantados, Él se acerca a los que siguen caminando aunque estén agotados. Él se acerca a los que todavía creen aunque su fe sea pequeña, y en ese acercamiento comienza una restauración silenciosa que devuelve fuerzas, que sana heridas y que prepara el corazón para una nueva etapa. Y ahora, antes de que sigas escuchando, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso, algo que puede abrir una puerta interna en tu espíritu. Escribe en los comentarios la frase, confío en ti, Señor, no como una repetición automática, sino como una declaración consciente, como una pequeña oración que diga, aunque no entiendo todo, elijo creer que tú sigues escribiendo mi historia, porque a veces un acto pequeño de fe es suficiente para reactivar la esperanza en el corazón. Si esta palabra está tocando tu vida, apoya este mensaje con un me gusta y suscríbete, no como una obligación, sino como una decisión de seguir alimentando tu espíritu con palabras que traen paz en medio de los procesos, porque hay muchas personas que están atravesando noches similares a la tuya, y una sola palabra puede cambiar completamente la dirección de su historia. Y quédate hasta el final de este video, porque lo que viene a continuación puede ayudarte a entender con una profundidad aún mayor por qué Dios permite ciertos procesos, cómo reconocer cuando Él está obrando en silencio y cómo prepararte para el momento en que aquello que hoy no ves comience a manifestarse de una manera que superará incluso lo que ahora puedes imaginar. Misma línea, elevando aún más la profundidad, la intensidad espiritual y el ritmo envolvente para sostener un video largo y cautivador. Porque hay un punto en el camino donde el alma deja de resistirse a lo que no entiende y comienza a rendirse a una verdad más alta, una verdad que no depende de lo que ve, sino de lo que ha aprendido a discernir en lo invisible. Y es en ese punto donde algo extraordinario empieza a tomar forma dentro de ti, aunque desde afuera todo parezca exactamente igual.
porque el verdadero giro de tu historia no siempre comienza en el escenario visible de los acontecimientos, muchas veces comienza en el santuario secreto del corazón, allí donde Dios reordena tus pensamientos, sana tus heridas más profundas y reconstruye tu manera de percibir la realidad. Y es que existe una transformación silenciosa que ocurre cuando una persona ha sido llevada al límite de su propia capacidad, cuando ya no tiene respuestas, cuando ya no puede sostener todo con su propia fuerza, cuando finalmente reconoce que necesita algo más grande que sí misma, y es ahí donde Dios no solo interviene, sino que establece un nuevo fundamento en el alma, un fundamento que no depende de circunstancias cambiantes, sino de una confianza que empieza a arraigarse profundamente como una raíz que se extiende en la oscuridad de la tierra antes de que el árbol sea visible en la superficie. Tal vez has estado pidiendo un cambio externo durante mucho tiempo, una puerta que se abra, una respuesta que llegue, una situación que se resuelva, pero Dios en su sabiduría perfecta ha estado trabajando en algo aún más esencial, tu capacidad de sostener aquello que estás pidiendo, porque hay bendiciones que no solo requieren ser recibidas, requieren ser sostenidas, administradas, comprendidas, y para eso el corazón necesita ser formado, afinado, fortalecido en dimensiones que solo los procesos pueden desarrollar. Y aunque el tiempo de espera puede sentirse como un espacio vacío, en realidad es un taller divino donde cada detalle de tu carácter está siendo trabajado con precisión, donde cada pensamiento es confrontado, donde cada emoción es refinada, donde cada expectativa es alineada con un propósito mayor. Y aunque muchas veces ese proceso duele, confunde y cansa, también es el mismo proceso que te prepara para no perder lo que Dios está a punto de entregarte. Porque hay algo que cambia radicalmente cuando el corazón deja de preguntar ¿cuándo va a pasar? Y comienza a preguntarse ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Y en ese cambio de enfoque ocurre una liberación interna, una liberación que no depende de que todo se resuelva de inmediato, sino de entender que incluso ahora, en este preciso momento, tu historia está avanzando, aunque no lo percibas con claridad. Y es en ese punto donde el alma empieza a experimentar una paz diferente, no una paz superficial basada en la ausencia de problemas, sino una paz profunda que coexiste con la incertidumbre, una paz que no elimina las preguntas, pero sí les quita el poder de dominar tu mente, una paz que te permite caminar sin tener todas las respuestas, pero con la seguridad de que no estás caminando solo, porque cuando una persona llega a ese nivel de confianza, algo se alinea internamente, y esa alineación interna comienza a traer cambios externos, no como un acto mágico o instantáneo, sino como el resultado natural de un proceso que ha madurado lo suficiente para manifestarse, porque lo que Dios hace en lo invisible eventualmente encuentra una forma de hacerse visible en el momento correcto. Y ese momento, aunque no puedes calcularlo con exactitud, sí puedes prepararte para recibirlo, no desde la ansiedad, sino desde la expectativa serena, entendiendo que cada día que pasa no es un retraso, es una acumulación de propósito, es una suma de detalles que se están organizando para producir un resultado que no solo será bueno, sino preciso, perfectamente alineado con lo que tu vida necesita en este tiempo. Tal vez por eso has tenido que atravesar temporadas donde todo parecía contradictorio, donde las puertas se cerraban cuando esperabas que se abrieran, donde las respuestas no llegaban cuando más las necesitabas, donde incluso llegaste a cuestionar si estabas en el camino correcto, pero ahora puedes comenzar a ver que incluso esos momentos formaban parte de una dirección más grande, una dirección que no siempre es evidente en el presente, pero que cobra sentido cuando las piezas comienzan a encajar. Y mientras ese encaje empieza a tomar forma, Dios también comienza a restaurar áreas de tu corazón que habían sido desgastadas por la espera, porque no solo se trata de cambiar tu circunstancia, se trata de devolverte la fuerza, la claridad y la sensibilidad espiritual que necesitas para entrar en la siguiente etapa sin las cargas del pasado. Porque de nada serviría llegar a una nueva temporada con un corazón agotado, herido o desconfiado,
Por eso Dios primero restaura, primero sana, primero fortalece, para que cuando el cambio externo llegue, tú puedas vivirlo plenamente, sin miedo, sin sabotearlo, sin dudar de su propósito. Y es aquí donde necesitas escuchar esto con total claridad. Lo que viene para tu vida no es improvisado, no es un accidente, no es algo que aparece de la nada, es el resultado de un proceso que ha sido cuidadosamente diseñado, incluso en los momentos donde pensaste que nada tenía sentido. Por eso esta noche no es una noche cualquiera, es una noche de transición invisible, una noche donde algo empieza a acomodarse, una noche donde tu historia comienza a inclinarse hacia un nuevo capítulo, aunque todavía no puedas verlo con tus ojos, pero sí puedes empezar a sentirlo en lo profundo de tu espíritu. Y si has llegado hasta este punto del mensaje, no es casualidad, es porque hay algo dentro de ti que todavía está respondiendo, algo que todavía cree, algo que todavía espera, aunque haya pasado por momentos difíciles, y ese algo es suficiente para que Dios continúe la obra que comenzó en ti. Ahora, quiero que hagas algo aún más profundo que antes. No solo escribas, confío en ti, Señor, sino que cierres tus ojos por un momento y tomes una respiración lenta, consciente, y en ese instante silencioso le entregues a Dios aquello que más ha pesado en tu corazón últimamente, sin adornos, sin palabras complicadas, solo con sinceridad, porque en ese acto simple puede comenzar una liberación que tu alma ha estado necesitando desde hace mucho tiempo. Y permanece aquí, no te desconectes, porque en la siguiente parte vamos a entrar en un nivel aún más profundo, donde entenderás cómo reconocer las señales de que Dios ya está moviendo tu situación, cómo discernir los cambios que comienzan en lo invisible y cómo posicionarte espiritualmente para no perder aquello que está a punto de manifestarse en tu vida, porque a medida que el alma se aquieta y deja de resistirse al proceso, comienza a percibir matices que antes pasaban desapercibidos, pequeñas señales, cambios sutiles, impresiones internas que no hacen ruido pero que anuncian que algo se está reorganizando en un nivel más profundo del que la lógica puede explicar. Y es precisamente en ese terreno donde Dios suele moverse con mayor precisión, no en lo evidente ni en lo espectacular inmediato, sino en lo progresivo, en lo que madura lentamente hasta alcanzar el punto exacto de manifestación. Y es ahí donde necesitas afinar tu discernimiento espiritual, porque no todo lo que cambia lo hace de forma abrupta. Muchas de las transformaciones más decisivas comienzan como una ligera inclinación del corazón hacia la esperanza, como una claridad nueva en medio de pensamientos que antes eran confusos, como una paz que aparece sin razón aparente en medio de circunstancias que todavía no se han resuelto. Y esas señales, aunque parecen pequeñas, son profundamente significativas porque indican que el proceso interno ha comenzado a alinearse con el propósito que Dios está estableciendo para tu vida. Tal vez antes reaccionabas con ansiedad ante la espera, tal vez cada día sin respuestas aumentaba la presión interna, pero ahora, casi sin darte cuenta, empiezas a notar que algo dentro de ti ha cambiado, que ya no sientes la misma desesperación, que hay una calma diferente sosteniéndote, y eso no es casualidad, eso es evidencia de que Dios ya está obrando, porque cuando Él empieza a transformar el interior, el alma deja de luchar contra el tiempo y comienza a caminar con Él. Y en ese caminar ocurre algo que marca un antes y un después en la vida espiritual. El corazón deja de depender de resultados inmediatos para sostener su fe y empieza a encontrar estabilidad en la presencia de Dios, una presencia que no siempre se percibe con emociones intensas, pero que se manifiesta como una certeza tranquila, firme, constante, que permanece incluso cuando las circunstancias aún no han cambiado. Porque hay una diferencia profunda entre esperar con ansiedad y esperar con confianza, y esa diferencia no está en lo que ocurre afuera, sino en lo que ha sido formado dentro de ti, y cuando esa confianza madura, te posiciona de una manera completamente distinta frente a la vida, ya no desde la urgencia, sino desde la expectativa serena, ya no desde el miedo a perder, sino desde la seguridad de que lo que Dios ha determinado no puede ser arrebatado por ningún retraso aparente. Y mientras esa seguridad se establece,
comienzas a notar que ciertas cosas que antes parecían imprescindibles pierden su peso, que ciertas preocupaciones dejan de dominar tu mente, que incluso algunas puertas que se cerraron ya no duelen como antes, porque ahora puedes verlas desde otra perspectiva, no como pérdidas, sino como redirecciones, no como fracasos, sino como ajustes necesarios para llevarte hacia un destino más preciso. Porque Dios no solo abre caminos, también cierra aquellos que no forman parte de su diseño para tu vida. Y aunque en el momento eso puede generar confusión, con el tiempo se revela como una protección, como una intervención que evita que te establezcas en lugares que no estaban alineados con tu propósito. Y en medio de todo esto, algo comienza a fortalecerse en lo profundo de tu ser, una identidad más sólida, menos dependiente de circunstancias externas, menos vulnerable a la opinión de los demás, menos afectada por los cambios inesperados. Porque ahora tu estabilidad no proviene de lo que ocurre a tu alrededor, sino de lo que Dios ha establecido dentro de ti. Y cuando una persona alcanza ese nivel de firmeza interna, se convierte en alguien capaz de atravesar cualquier temporada sin perder su centro, sin fragmentarse emocionalmente, sin renunciar a su fe, porque ha aprendido que su vida no está sostenida por eventos, sino por una relación viva con Dios. Tal vez ese ha sido el propósito más profundo de todo este proceso que has atravesado. No solo llevarte a un resultado específico, sino convertirte en alguien diferente, alguien más fuerte, más consciente, más alineado, alguien que ya no se define por lo que le falta, sino por lo que ha sido construido en su interior. Y ahora, justo en este punto del camino, es posible que estés más cerca de lo que imaginas de ver manifestarse aquello que durante tanto tiempo has estado esperando, no porque hayas forzado el resultado, sino porque has sido preparado para recibirlo, porque hay una sincronización divina que ocurre cuando el interior y el exterior finalmente se alinean. Porque cuando el momento correcto llega, las cosas comienzan a fluir de una manera que antes parecía imposible, las conexiones correctas aparecen, las oportunidades se presentan, las decisiones se aclaran y lo que antes parecía bloqueado comienza a abrirse con una naturalidad que no puede ser explicada solo desde lo humano. Pero para llegar a ese punto era necesario todo lo que has vivido. Cada espera, cada silencio, cada noche en la que pensaste que nada estaba ocurriendo, porque todo eso estaba formando la base sobre la cual se sostendrá lo que viene. Y por eso, ahora más que nunca, es importante que no retrocedas en tu manera de pensar, que no vuelvas a caer en la ansiedad del pasado, que no permitas que las dudas vuelvan a ocupar el lugar que la confianza ha comenzado a construir, porque estás en una etapa donde tu postura interior es clave para lo que está por manifestarse. Mantente firme, mantente en esa calma que has empezado a experimentar. Mantente en esa confianza que no depende de lo que ves, porque lo que está en camino no necesita ser forzado, solo necesita ser recibido en el momento correcto. Y mientras ese momento llega, sigue cultivando esa conexión con Dios, sigue fortaleciendo tu interior, sigue eligiendo la paz por encima de la preocupación, porque cada día que permaneces en esa postura, estás consolidando algo que será esencial para sostener lo que viene. Y ahora quiero invitarte a dar un paso aún más consciente en este proceso, algo que puede parecer simple, pero que tiene un impacto profundo en tu vida espiritual. Escribe nuevamente en los comentarios, pero esta vez con una convicción más firme: estoy listo para lo que Dios está preparando, no como una declaración vacía, sino como una decisión interna de alinearte con el proceso, de aceptar la formación, de confiar en el tiempo perfecto. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando un momento de espera, porque puede ser la palabra que necesita para no rendirse y permanece hasta el final, porque en lo que sigue vamos a profundizar aún más en cómo reconocer el momento exacto en el que el cambio comienza a manifestarse de manera visible, cómo actuar cuando las puertas empiecen a abrirse y cómo caminar con sabiduría en la nueva temporada que está a punto de comenzar en tu vida. Porque cuando una nueva temporada comienza a emerger desde lo invisible hacia lo visible, no lo hace de manera caótica ni desordenada, sino siguiendo una secuencia precisa que muchas veces solo puede ser comprendida por un corazón que ha sido entrenado en la espera.
un corazón que ya no reacciona impulsivamente, sino que observa, discierne y se mueve con una sensibilidad distinta, una sensibilidad que reconoce que cada paso, cada oportunidad y cada decisión forman parte de una arquitectura divina que no admite improvisación. Y en ese punto del proceso, donde lo que antes era interno comienza a tomar forma externa, es necesario desarrollar una atención espiritual mucho más fina, porque no todo lo que aparece es necesariamente lo que debe permanecer, y no todo lo que parece una oportunidad proviene del propósito correcto. Por eso la madurez que has adquirido en el silencio se convierte ahora en tu mayor herramienta, porque te permite distinguir entre lo que simplemente surge y lo que verdaderamente está alineado con lo que Dios ha estado preparando en tu vida. Tal vez notarás que ciertas puertas comienzan a abrirse de manera inesperada, conversaciones que antes no ocurrían ahora empiezan a darse, ideas que no habías considerado empiezan a tomar sentido, caminos que parecían bloqueados comienzan a mostrar una salida, pero incluso en medio de ese movimiento es fundamental que no pierdas la calma que Dios ha formado en ti, porque la prisa puede llevarte a tomar decisiones prematuras que no respetan el ritmo del proceso. Recuerda que no todo lo que se abre debe ser tomado inmediatamente. Algunas puertas se abren solo para confirmar dirección, otras para probar tu discernimiento, y otras sí forman parte del siguiente paso que debes dar. Pero solo un corazón en paz puede reconocer la diferencia, solo un corazón que no está dominado por la urgencia puede esperar la confirmación correcta antes de avanzar. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque después de haber esperado tanto tiempo, cuando finalmente algo comienza a moverse, sienten la necesidad de actuar rápidamente por miedo a perder la oportunidad. Pero lo que Dios prepara no depende de tu ansiedad para sostenerse. Lo que proviene de Él permanece, se afirma, se confirma y se establece con claridad. Por eso no necesitas correr, necesitas mantenerte alineado, porque la misma paciencia que te sostuvo en la espera será la que te guíe en la manifestación. Y si aprendiste a confiar cuando no veías nada, ahora también necesitas confiar cuando comienzas a ver algo, sin adelantarte, sin forzar, sin intentar controlar cada detalle, permitiendo que el mismo Dios que inició la obra sea quien la dirija hasta su cumplimiento. Y en medio de este nuevo movimiento, algo más comienza a revelarse con mayor claridad. Tu identidad, porque ya no eres la misma persona que comenzó este proceso, ya no reaccionas de la misma manera, ya no te defines por las mismas inseguridades, ya no dependes de las mismas validaciones. Ahora hay una firmeza distinta en tu interior, una estabilidad que no se quiebra con facilidad, una claridad que te permite avanzar sin perderte en el ruido externo. Y esa transformación no es superficial, es estructural, es profunda, es el resultado de cada momento en el que elegiste no rendirte, de cada noche en la que seguiste creyendo aunque la fe parecía pequeña, de cada instante en el que decidiste confiar aun cuando no tenías garantías visibles, y ahora todo eso se ha convertido en una base sólida sobre la cual puedes construir la siguiente etapa de tu vida, porque lo que viene no solo requiere oportunidad, requiere capacidad, requiere discernimiento, requiere carácter, y eso es precisamente lo que ha sido formado en ti a lo largo de este proceso, aunque muchas veces no lo hayas notado, aunque en ciertos momentos hayas sentido que estabas estancado, en realidad estabas siendo preparado con una precisión que solo ahora comienza a hacerse evidente. Y mientras todo esto se despliega, es importante que mantengas una actitud de humildad interior, reconociendo que no se trata solo de alcanzar algo, sino de sostenerlo correctamente, de administrarlo con sabiduría, de no perder lo que ha sido construido por intentar avanzar más rápido de lo que el proceso permite. Porque hay personas que llegan a nuevas etapas pero no logran permanecer en ellas, no porque no fueran oportunidades reales, sino porque no respetaron el ritmo, no cuidaron su interior, no mantuvieron la conexión con Dios que los llevó hasta ese punto, y por eso es fundamental que recuerdes que lo que te sostuvo en el proceso es lo mismo que te sostendrá en la manifestación. Sigue cultivando el silencio interior, sigue escuchando, sigue discerniendo, sigue alineándote, porque el éxito en lo espiritual no está en la velocidad, está en la coherencia.
en la capacidad de mantenerte en sintonía con la dirección divina, incluso cuando todo empieza a moverse con mayor intensidad. Y en este momento más que nunca necesitas proteger tu paz, porque a medida que las cosas comienzan a cambiar, también pueden aparecer nuevas presiones, nuevas expectativas, nuevas voces externas que intentan influir en tus decisiones. Pero si has aprendido algo en este proceso, es que la verdadera dirección no proviene del ruido, proviene de la quietud, proviene de ese espacio interno donde Dios habla sin necesidad de elevar la voz. Por eso, no negocies esa paz, no la cambies por prisa, no la entregues por presión, porque esa paz es la evidencia de que estás caminando en la dirección correcta. Es la confirmación silenciosa de que estás alineado con lo que Dios está haciendo en tu vida. Y ahora que estás entrando en este nuevo nivel de comprensión, quiero invitarte a sellar este momento con una decisión consciente, no solo emocional, sino espiritual. Escribe en los comentarios: camino en el tiempo perfecto de Dios, y hazlo sintiendo cada palabra, entendiendo que no estás atrasado, no estás fuera de lugar, no estás olvidado, estás exactamente en el punto donde necesitas estar para que todo lo que ha sido preparado pueda manifestarse en el momento correcto. Comparte este mensaje con alguien que necesite recuperar la paz en medio de su proceso y permanece hasta el final, porque en la última parte vamos a entrar en una dimensión aún más profunda, donde descubrirás cómo sostener lo que Dios te entregue, cómo evitar retrocesos emocionales y cómo caminar con autoridad espiritual en la nueva historia que está comenzando a escribirse en tu vida.